Bien, jóvenes, comenzaremos la clase. Espero que me estén escuchando bien. A ver, la primera indicación. Quisiera, por favor, que entren en sus equipos A participantes. Entonces, lo que van a observar es una lista de todos quienes están participando en la reunión y en la parte de abajo unos iconos, ¿verdad? El primer icono, un circulito verde con un signo de bien, quiere decir que me están entendiendo. Al lado un círculo rojo con una cruz, quiere decir que no me están entendiendo. Al lado un símbolo de ir más despacio y al otro lado ir más rápido, que estoy yendo muy lento. Entonces, cuando yo les pregunte si me han entendido, por favor todos aprieten el botoncito que corresponde. De esa manera yo voy a saber cuál de ellos está ocurriendo. Por ejemplo, en este momento tengo a Andrea y a Brandon apretando una mano. Eso quiere decir de que están levantando la mano para preguntar algo. ¿Listo? Bueno, ya lo voy a dar. Entonces, quisiera por favor que me digan si me han escuchado y si han entendido todo lo que les he dicho. Yo voy a ver todo lo que quienes han apretado y entonces yo voy a saber si me están entendiendo o no. Esto es una herramienta muy útil dentro del Zoom que nos va a permitir interactuar. Yo les decía que uno de mis problemas era que no sabía si me estaban entendiendo o no. A través de esta herramienta creo que voy a poder discernir. ¿Listo? Los que no han apretado tienen que apretar algo. Si no han entendido el rojo. Por ejemplo, Albertina, Alberto Rosales, Ariel, Caballero Meneses A, dice, no llego a ver tu nombre. CG, Fabricio, Gustavo, Joseph. Todos por favor aprieten y de esa manera pues nos vamos a poder conectar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir avanzando de esa forma. Una vez que pase un tiempo, yo apretando aquí un botoncito, voy a poder borrar todo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora sí comenzamos la clase. Otra indicación importante. Ya está funcionando correctamente el Moodle. Entonces, a partir de hoy, todas las clases grabadas se van a subir al Moodle. Eso quiere decir, chicos, que necesitamos que ustedes se matriculen para que puedan acceder al Moodle. Lo que me ha indicado es que una vez que se matriculan, automáticamente les habilitan para el Moodle. ¿Listo? Entonces, les pido por favor que lo hagan. Entonces, esta clase, por ejemplo, terminada la clase, yo voy a grabar, la voy a subir al YouTube y voy a jalar un link al Moodle. De modo de que todo lo que hagamos, las prácticas, incluso algunos videos especiales que necesito que vean, todo el material de la materia va a estar subido al Moodle, que es una herramienta excelente para clases a distancia. Comprendan ustedes de que con las circunstancias estamos en clases a distancia, entonces sí necesitamos interactuar. Ahí van a tener ustedes toda la información de la materia y pues vamos a poder desarrollar más. No sé si alguien tiene alguna pregunta, lo único que tiene que hacer es conectar su micrófono y yo le voy a escuchar acá. Cualquier pregunta, háganla ahora, jóvenes. Yo espero que que en la clase interactuemos. Cuando arrancamos, están con su video y su micrófono apagados, pero ustedes los pueden habilitar en cualquier momento, ¿no?
pueden, ¿verdad? ¿O no están pudiendo habilitar? Sí, se puede. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, cualquiera que quiera intervenir en la clase puede hacerlo sin necesidad de levantar la mano ni preguntar, simplemente conecta y si me cortan no hay problema. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir operando de esa forma. Bien, comenzaremos nuestro avance de materia. Les había dado una práctica de límites. Quisiera que me digan qué dificultades han tenido con la práctica. O sea, podido decir, he ido recibiendo su práctica. Prefiero que me pregunten si tienen todavía dudas en cuanto al límite. ¿No hay preguntas? Lice, buenos días. Yo hice la práctica, pero no me salieron los resultados que había en el libro y quizá hice mal y esa sería mi duda. ¿Cómo, tal vez, cómo podríamos hacerlo? Si podría explicar. Ya, no quisiera explicar mucho la práctica de límites. ¿Por qué? Porque vamos a darle más importancia a las derivadas. Los límites es un tema sumamente importante como concepto. Nos va a permitir a nosotros entender mejor el concepto de derivadas. Pero el objetivo fundamental van a ser derivadas. ¿Listo? Esta clase, por ejemplo, ya vamos a avanzar derivadas. Les voy a explicar el concepto básico de derivadas en base a límites y por qué el límite es importante. ¿Listo? Pero sin embargo, no nos vamos a detener mucho en límites. ¿Qué es lo que ocurre? En el texto, en muchos temas, lo que pasa es de que llega a un resultado y todavía lo desarrolla más. Se desarrolla más hasta llegar a un resultado concreto. Seguramente el resultado que has obtenido haciendo más operaciones algebraicas, vas a llegar al mismo resultado del libro. ¿Listo? Esas operaciones algebraicas son justamente las que hacen que muchas veces el resultado que obtenemos no sea el mismo que del libro. ¿Listo? Pero sin embargo, haciendo las operaciones siempre es posible llegar al mismo resultado que el texto. Vamos a hacer eso cuando entremos a derivación. Por ese motivo también en cálculo mayormente nosotros corregimos procedimientos, ¿no? Y cuando corregimos procedimientos, pues nos vamos adelantando. Y no siempre somos conscientes de que no siempre se va a llevar al mismo resultado. ¿De acuerdo? Bien, habíamos visto entonces límites, habíamos dado la práctica, hemos visto de que los límites directamente cuando se llega a un valor indeterminado, lo que vamos a hacer es tratar de simplificar y eliminar la indeterminación. Y si no es posible, entonces directamente vamos a aplicar los límites manteniendo primero el x constante y luego el y constante. Hoy vamos a entender por qué se hace eso. ¿De acuerdo? Es muy común que los límites con dos variables independientes no existan. Es muy común. Y eso nos va a ocurrir varias veces. Bien, el tema que hoy vamos a comenzar a desarrollar son derivadas parciales de primer orden. No, estaba yo feliz por este marcadorcito, pensé que iba a dar, pero creo que no. Vamos a avanzar con este otro. Muy bien, derivadas parciales de primer orden. ¿Qué son las derivadas parciales de primer orden? Vamos a anotar la derivada parcial de una función z con variables independientes x y vamos a anotarla de esta forma.
¿Está bien? ¿Qué es lo que he anotado? Fíjense, aquí he anotado una D, pero achatada, escrita de una forma especial. Esta D se la llama la D de Jacobi, y esta notación se llama un jacobiano. Esto es nombre nada más, no se preocupe. Pero estamos hablando de la derivada parcial de z con respecto a la variable x. ¿Está bien? Entonces, una derivada parcial se la representa, ya sea por un jacobiano o de esta forma. Z, x, sub x. Aquí otra vez he puesto el jacobiano, esta d, pero de la función xy sobre dx. Son diferentes formas de notación, nada más. Aquí la derivada parcial de f con respecto a x y aquí f de x. Cualquiera de estas notaciones es válida. ¿De acuerdo? Son notaciones, nada más. Ustedes pueden usar la que les parezca más sencilla. ¿Qué es lo importante de una derivada parcial? Al igual como hicimos los límites, cuando hacemos una derivada parcial de una función z con dos variables independientes, x y y, ya saben ustedes que lo que estamos haciendo es una derivada en tres ejes, ¿verdad? Tal cual hicimos en la clase anterior. Entonces, cuando derivamos con respecto a x, y se mantiene constante. Y cuando derivamos con respecto a y, x se mantiene constante. En este caso, la derivada parcial exactamente igual, solamente que ahora nos vamos a referir a y. Entonces, cuando yo hago derivadas parciales, necesariamente tengo que derivar con respecto a x y luego con respecto a y. Cuando derivo con respecto a x, y se mantiene constante. Cuando derivo con respecto a y, x se mantiene constante. ¿De acuerdo? Les estoy hablando nada más que de la forma. Luego vamos a hacer mucho hincapié en la base teórica. Bien, son los dos conceptos primordiales. De hecho, hay una definición de derivada parcial, ¿no? Y la definición nos dice exactamente lo que acabo de decirles, con letras más, palabras menos. Dice, según el texto que estamos usando, dice, se llama derivada parcial de primer orden de una función z igual fxy con respecto de la variable independiente x, manteniendo y constante, al siguiente límite si existe y es finito. Estoy leyendo del escaneo que les he mandado del texto del ingeniero Mejía. ¿Listo? Y luego nos habla de dos límites. Muy bien, les voy a explicar exactamente lo que ocurre con estos límites. ¿Hasta aquí se entendió? Respóndame, por favor. Ya, aprieten el icono. Lice, ¿será que puede decir qué número está la página? Ya, esto está, a ver, espérenme un ratito. Las derivadas parciales de primer orden está en la página 167. ¿Listo? La definición está justamente en la parte de abajo. Y luego pasamos a la 168, donde están los límites que enseguida les voy a explicar. Muchas gracias. Ya, entonces, se entendió, ¿verdad? Estoy viendo que solamente algunos de sus compañeros me han respondido, pero no veo ningún círculo rojo, entonces supongo que me han entendido. Bien. Continuamos entonces. Nos dice que la derivada existe cuando mantenemos constantes una de las variables. Entonces la derivada parcial de z con respecto a x es igual al límite
de f x más delta x, coma y, menos f de x y sobre delta x cuando el delta x tiende a 0. Y lo mismo, la derivada parcial de z con respecto a y es el mismo límite, pero ahora el delta y es el que tiende a 0. Fx más delta, x, y más delta y menos f de x y sobre delta y. ¿De acuerdo? También nos habla de una h, ¿no? Ustedes saben que h es otra forma de representar el delta, nada más. Es exactamente lo mismo. Vamos a recordar un poquito de dónde viene este límite. Vamos a hablar primero de la definición de una derivada normal, no de una derivada parcial. ¿Listo? En dos dimensiones. Esto simplemente estamos recordando lo que ya hicimos en cálculo 1. Imagínense ustedes que tenemos una función de este tipo. ¿Listo? Yo quiero encontrar la derivada de esta función. ¿Qué es lo que ocurre? Primero vamos a evaluar, aquí tengo un punto, corresponde aquí el punto X, y aquí corresponde, esta es el valor de, a ver, vamos a llamarle X1. Esta sería Y sub 1, ¿verdad? Que es lo mismo que decir la función de X sub 1. No se olviden que Y es igual a f de X. Entonces, para esta variable independiente voy hasta la curva, y llego al punto, y de esta curva, pues llego a la ordenada de la función, que es igual a la función de X, ¿verdad? Incremento esta función. Este valor, si yo incremento un valor delta de X, este va a ser X sub 2 o X más delta de X, ¿verdad? Este punto. Entonces, este punto también va a tener una correspondencia. Digamos acá, de ahí vamos a la ordenada, y este punto es Y sub 2 o f de X más delta de X. ¿Lo ve? Porque hemos incrementando esa cantidad acá. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá se va a formar un triángulo. ¿Lo ve? A ver, vamos a hacerle con este colorcito. Aquí está un triángulo. ¿Cuánto vale este lado? Delta X. ¿Cuánto vale este lado? Si yo tengo esta coordenada, fx más delta de x, y resto todo esto, esto va a ser f de x más delta de x menos f de x. ¿Sí? O sea, desde aquí hasta aquí es f de x más delta de x, ¿no? Aquí está. Desde aquí hasta aquí. Si yo resto esta cantidad, esto menos esto, ¿qué voy a obtener? Esto, que es exactamente igual a este lado. ¿Está bien? ¿Se entendió? Cuando les pregunten, no se olviden, entren a su cosa y pónganme el icono, por favor. Así yo voy a estar más tranquilo. Si no han entendido, aprieten el rojo. Nada más. Entonces, si estoy yendo muy rápido, me apretan el botoncito. Entonces, yo voy a ir monitoreando cómo está el avance. Listo, pues. Como yo tengo ese triángulo y tengo este ángulo alfa,
yo puedo decir, a ver, me voy a ir aquí arriba, voy a tratar de colocar las hojas, espero que se vea. Sí, se ve el grafiquito, me voy a cambiar de hoja. Lamentablemente aquí se terminó mi papel. ¿Qué es lo que ocurre? La tangente de este ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Está bien, ¿verdad? Y en geometría analítica hemos visto que la tangente es sinónimo de pendiente. Básicamente es la pendiente de esta recta, de la recta hipotenusa, ¿verdad? Pero aquí tenemos la fórmula de la tangente. Es una fórmula trigonométrica. Ahora, ¿qué ocurre si este punto, fíjense, este es un incremento? Y un incremento quiere decir una posición final menos una posición inicial, nada más. ¿Recuerdan ese concepto del presente? ¿Existe el presente? Les pregunté alguna vez. ¿A ver? Y entonces, pues, este delta x yo la voy a tomar un tamaño que yo quiera. Es un incremento. Y si tomo el tamaño que yo quiera, también lo puedo acercar, ¿no ve? Lo puedo hacer más chico. Por ejemplo, ahora va a ser solamente hasta aquí. Sigue siendo exactamente la misma tangente, solamente que ahora hay una proporción diferente. Y por supuesto, la recta también va a ser diferente, la hipotenusa. Fíjense que mientras más acerque yo este punto al punto inicial, la recta se va a acercar más a la curva. ¿Sí o no? ¿No ve? Aquí va a estar aquí, luego va a estar aquí, luego va a estar aquí. Y cada vez se va a ir acercando más a la curva. El espacio entre la curva y la hipotenusa cada vez va a ser menor. ¿Y qué pasa si yo llego al límite? Cuando este delta de x tiende a cero. ¿Está bien, no ve? O sea, esto ha llegado tan chiquitito que aquí prácticamente es un punto. Es decir, en este punto tengo un delta x límite que tiende a cero. Va a ser tan pequeño como yo puedo imaginarme. Pero no va a ser cero. No llega a ser cero. Si llega a ser cero, desaparece. Es lo mismo que el tiempo. Un instante está definido como un delta t que tiende a cero, ¿verdad? Si llegara a cero, desaparece el presente y no existiríamos. Por tanto, no puede llegar a cero. Y aquí es lo mismo. No llega a cero, pero tiene un valor tan pequeño que esta hipotenusa se ha convertido en una tangente a la curva. En esta tangente. ¿No ve? ¿Y qué es esa tangente? Es la derivada. La derivada de la función de x con respecto a x es igual al límite de la función f(x) más delta de x menos f de x sobre delta de x cuando delta de x tiende a cero. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de derivada. Por eso es tan importante el límite. Yo debo entender que es un límite. Y lo que debo entender que un límite es un valor que tiende hacia un cierto número, en este caso al cero. Y quiere decir que va a ser tan pequeño como yo puedo imaginarme, pero no va a llegar a ser cero. ¿De acuerdo? No va a llegar a ser cero. Bien, entonces eso está reflejado justamente en este gráfico. ¿No ve? Por eso es que una derivada es una tangente. Una derivada es una tangente. Y eso no podemos nosotros olvidar.
Ahora, ¿qué ocurre en 3 dimensiones? Cuando yo tengo una variable z, que es una función de x, y, de 2 variables independientes, que es justamente lo que estamos llevando. Ocurre lo siguiente. No se olviden ustedes de que las matemáticas son inventadas. Voy a procurar dibujar de modo que ustedes me entiendan. Espero lograrlo. Y ya. Bueno, me sale un mensaje de que nos estamos quedando sin tiempo. Nos quedan 9 minutos 50 segundos para terminar nuestra clase. ¿Listo? Como quiera que necesitamos tiempo, la verdad que el tiempo es bastante corto. Luego de que se corte esta señal, van a esperar por favor unos 3 minutos y me voy a volver a conectar. ¿Listo? Lamentablemente, no sé si se han dado cuenta, he cambiado de equipos, estoy tratando de mejorar la imagen y eso ha hecho de que los links y las contraseñas ya no las pueda mantener. Entonces, para cada que me conecte les voy a mandar un link para que ustedes vuelvan a entrar. ¿Listo? No se va a mantener constante como hasta la anterior clase. ¿Listo? Bien, Ok, listo. perfecto, chicos. ¿Qué pasa con esto? Si yo tengo una función en 2 dimensiones, cualquiera sea, lo que tengo es un plano, no un plano, una curva, pero en el espacio. Antes lo que tenía era una curva en 2 dimensiones, lineal. Ahora lo que tengo es una superficie que puede ser esférica, ovoide, puede ser de cualquier manera. ¿Listo? Eso es lo que tengo. Y en cada punto de esta mi superficie, no sé si logran ver, soy medio malo para dibujar, les aviso. Una pregunta, Lice. Dime, te escucho. ¿Y cómo se sabe directamente que se forma esa figura, como al decir? Se me has hecho la ¿Cómo? pregunta más complicada que existe. ¿Por qué es complicado? Primero, a ver, cada punto de esta superficie corresponde a unas coordenadas. ¿Se acuerdan que en la anterior clase hemos hecho? Por ejemplo, imagínense 3, 8, 7. A ver, les he dicho que esto es ordenado, ¿no? X, Y, Z. Entonces, yo busco ese punto acá, y Z su altura. ¿Se acuerdan lo que hemos hecho, no ve? Sí, Lice. Aquí está el punto. Ese es un punto de la superficie. Entonces, yo puedo armar esto. ¿Se acuerdan de una crucecita que hacíamos en 2 dimensiones? Aquí X, Y, de Z vamos a colocar primero. Z, X, Y. ¿Listo? Para cada valor de X y Y voy a obtener un valor de Z. Y tendría que hacer un infinito número de puntos para poder graficar. No es lo mismo que graficar en 2 dimensiones. En 2 dimensiones yo tengo una función y igual f de x, hago mi crucecita, pongo puntos y fácilmente puedo dibujar. Dibujar el plano es difícil, necesito el apoyo de una computadora. ¿Listo? Entonces, tratar de graficar así en el espacio, en 3 dimensiones, es sumamente complicado. Entonces, un poco más adelante vamos a hablar de aplicaciones de esto. Y entonces sí vamos a hablar de valles, una cantidad de condiciones que se dan para poder trabajar con este tipo de gráficos. ¿Listo? Pero más adelante, cuando veamos derivadas parciales de orden superior y aplicaciones. ¿Listo? Por el momento,
Ya saben ustedes que cada punto de, de esta mi figura corresponde a un punto X, Y, Z. ¿Lo ve? Por eso es que en la anterior clase comencé tratando de dibujar esto en el espacio. Yo necesito que ustedes tengan una comprensión espacial. Este punto, por ejemplo, aquí, tiene un valor de Z, pero X y Y es 0. ¿No ve? Este es un punto 0, 0, Z. ¿No ve? Este es un punto X, 0, 0. ¿Por qué? Porque aquí está 0 en Y, 0 en Z y solamente tengo esta coordenada X. Este es un punto 0, Y, 0. Está bien, ¿no ve? Sí, listo. ¿Esito se entendió? Ahora, ¿qué Sí, listo, pasa? ahora sí. Ahora, ¿qué pasa con los derivados parciales? Yo les he dicho que la derivada parcial, aquí está, les mostraré. La derivada parcial de X, aquí está, escribimos así, y cuando derivamos con respecto a X es porque Y se está manteniendo constante. Y cuando derivamos con respecto a Y es porque X se está manteniendo constante. Y aquí están los límites. ¿Lo ve? Entonces ocurre que esta es una coordenada Y. Este punto de aquí, va a tener una coordenada en Y, va a ser 0 en Z, va a ser Y1 voy a poner para diferenciarlos. 0. Y como Y se mantiene constante, yo me voy a armar un plano paralelo al plano XZ. ¿Sí? Fíjense, aquí está el plano. Y este plano es paralelo al plano XZ. Lo voy a hacer más grande. No sé si se logra visualizar. Sí, ¿verdad? Sí, se Es ve un bien. plano paralelo al plano XZ. Y ese plano intersecta a mi superficie, a la que al ser dibujado. ¿Y cómo intersecta? Así. Voy a tratar de hacerlo más agresivo. Ya les he dicho que no soy bueno para dibujar, me van a disculpar. Pero, ¿qué tengo? Tengo este plano. ¿Lo ve? En todo ese plano, Y se está manteniendo constante. En cualquier punto de este plano, Y tiene este valor. ¿De acuerdo? Y si yo quiero encontrar el límite en cualquiera para esta función que me está definiendo este plano, lo que voy a hacer es encontrar la tangente en un punto definido de esta intersección. Entonces, en el plano va a estar la derivada parcial de la función con respecto a x, cuando y se está manteniendo constante. Es la derivada de la función x y y con respecto a x. Aquí el jacobiano. Ustedes pueden usar cualquiera de las notaciones que les he indicado al comienzo. A mí me gusta usar el jacobiano, es más bonito. Solamente por eso. ¿Se entendió? Esta es la derivada parcial. ¿Por qué? Porque aquí tengo los dos puntos que les expliqué hace un rato, la tangente, el límite que tiende a cero y más. Y entonces, el mismo concepto que hemos aplicado acá, lo aplico aquí, en este plano, que me intersecta. Y ahí tengo la derivada parcial, entonces, aquí está. Voy a hacer un poquito más claro aquí. La derivada parcial de la función x y y con respecto a x. Ya saben ustedes que cuando hago esto, y se mantiene constante. ¿De acuerdo? Se va a cortar en un ratito. Ya saben, van a esperar unos 3 minutos, porque
se tiene que grabar, tengo que terminar con todo eso y luego me voy a conectar nuevamente. ¿Listo? Entonces, vamos a esperar que se corte y cuando recomencemos, vamos a hacer el otro plano en el otro eje, porque ocurre que aquí hemos hecho y constante. Y la otra derivada con respecto a y es cuando x se mantiene constante, por tanto vamos a definir otro plano. ¿Listo? Entonces, ¿se entendió, chicos? A ver, díganme, por favor.